Hola, sean todos bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a ver cómo podemos hacer para unir información que se encuentra en más de una tabla. Para eso vamos a abrir nuestro diagrama y vamos a ver un ejemplo de cómo unir, por ejemplo, los datos que tenemos en la tabla países y en la tabla departamentos. Bueno, vamos a abrir nuestro cliente SQL Yoc y vamos a hacer una consulta. Vamos a ver un poco cuáles son los registros que tenemos en la tabla países. Para eso vamos a escribir select asterisco from países. Luego vamos a hacer otra consulta para ver los datos que tenemos de los departamentos. Muy bien. Entonces vamos a hacer select asterisco from departamentos. ¿Sí? Departamentos. Ahí está. Bueno, vamos a hacer la ejecución. Y ahí vemos que tenemos 6 registros, estos son los países que tenemos registrados, y los departamentos o provincias son los siguientes. Tenemos también 6 que son Guairá, Caguazú, Central, Alto Paraná, Concepción y México. Muy bien. Por un lado tenemos el nombre entonces y por otro lado tenemos el código del país. Por ejemplo, si lo que queremos que muestre es, por ejemplo, el nombre del departamento que diga Guairá y a qué país pertenece, en vez del código que aparezca a qué país pertenece, entonces lo que debemos hacer es hacer una unión de tablas, ya que ese dato, el nombre del país, lo tenemos aquí en la tabla países. Muy bien, para eso es demasiado importante tener a mano nuestro diagrama, ya que en un momento, nos va a permitir hacerlo de una forma fácil. Muy bien. Listo. Ahora, ¿cómo unimos estas dos tablas? Lo más sencillo de hacer es haciendo lo siguiente. Select, por ejemplo, vamos a poner asterisco from. Y aquí en el from es donde tenemos que indicar de dónde van a ser los datos que vamos a obtener, ¿sí? En este caso voy a poner que vamos a obtenerlo de países y con una coma voy a poner también departamentos. Bueno, entonces así básicamente es como se unen dos tablas. Por un lado, tengo que poner los campos que quiero visualizar. En este caso, quiero ver todos los campos. ¿De dónde? De la tabla países y de la tabla departamentos. Bueno, vamos a ver qué pasa cuando ejecutamos esta consulta. Le damos a ejecutar y efectivamente vemos que también aparece, por ejemplo, el nombre. Aquí aparece como nombre y nombre, ¿sí? El nombre del país y el nombre del departamento. Bueno, vamos a hacerlo más fácil. Voy a querer el código, pero ¿de dónde? Fíjense, hay dos códigos, ¿sí? Para poder decirle al servidor de MySQL de dónde vamos a traer estos datos, primeramente debemos indicar el nombre de la tabla. En este caso, yo quiero de la tabla departamentos. Departamentos.código. Bueno, cuando yo digo que quiero el código, el nombre de la tabla, punto, el campo, aquí le estoy diciendo que me muestre el campo código de la tabla departamentos. También puedo indicar aquí de dónde quiero obtener el nombre, pero ¿cuál nombre, verdad? Son dos nombres que tenemos aquí, entonces tenemos que indicarlos. Departamentos.nombre. Muy bien. Con eso, entonces, vamos a tener el código del departamento y el nombre del departamento. Al darle ejecutar, entonces vamos a tener esos registros que se nos van a mostrar aquí. Bueno, como vemos en nuestro diseño, entonces vemos que países ya tenemos, bueno, en departamentos ya tenemos el código, el nombre. Ahora necesitamos también el código de país. Entonces tenemos que hacer referencia al código de país. Entonces ponemos una coma y escribimos departamentos.código de país. Si ejecutamos esto, entonces vamos a tener por allí el código del país correspondiente. Bueno, ahora, si lo que queremos también es mostrar el nombre del país, allí vamos a tener un problema, ya que ese nombre no está disponible en esta tabla. Ese nombre está en la tabla países. Entonces tenemos que hacer referencia a ella. Vamos a poner países.nombre. Bueno, con eso entonces vamos a traer también el nombre del país correspondiente. Bueno, vamos a darle a ejecutar y allí tenemos el nombre del país.
Pero hay un problema. Fíjense. ¿Qué pasa aquí? Vamos a hacer una consulta. La tabla países entonces tiene 6 registros y la tabla departamento igualmente tiene 6 registros. Entonces, al hacer esta consulta, lo que tenemos o lo que esperamos es que se nos muestre 6 registros, ¿sí? Guairá, el código del país, y aquí tiene que aparecer el nombre del país al cual pertenece Guairá. En este caso, vamos a ver el código 1, vemos que pertenece a Paraguay. El otro código que utiliza la tabla de departamentos es el código 6 para México, que obviamente corresponde al país de México, ¿sí? Entonces ese código también corresponde al país de México. Los demás países, Brasil, Argentina, Bolivia y Paraguay, no tienen ningún departamento registrado hasta el momento. Entonces, al hacer esta consulta, esperamos que se muestren 6 registros, que aquí muestre el código de país y que aquí al lado muestre entonces lo que sería el nombre del país. 1, Paraguay. Caguazú, 1, Paraguay. Central, 1, Paraguay. Y por último, entonces va a tener México, Distrito Federal, y el código del país 6 que le corresponde al país México. Pero ¿qué ocurre cuando hacemos esto? Cuando nosotros hacemos esto, entonces lo que ocurre aquí es que se combinan todos los registros de la tabla departamentos con todos los registros de la tabla países y nos muestra mucho más de lo que debería. Fíjense, Guairá está combinando con Argentina, con Bolivia, con Brasil, con México, con Paraguay, con Uruguay. Entonces allí está ocurriendo un error, ¿sí? Hay un problema allí y que se debe solucionar. Solamente hay ciertos registros que son válidos. Eso es porque hemos obtenido el producto cartesiano entre países y departamentos. Como ya dije, el producto cartesiano lo único que hace es combinar todos los registros de la tabla países, y en este caso hay 6, con todos los registros de la tabla de departamentos, que también hay 6. Entonces, el resultado de ese producto cartesiano es un resultado, valga la redundancia, con la cantidad de 36 registros, ¿sí? 6 por 6 son 36, entonces aquí se muestran 36 registros, ya que se produce una combinación del primer registro en la tabla departamentos con todos los registros de la tabla países. Por eso es que me muestra así. Para aclarar un poco más, entonces inclusive podemos hacer uso del código del país. Entonces, países código, vamos a poner allí y vamos a ver cómo queda, ¿sí? Vamos a ver si logramos identificar alguna estrategia que nos permita a nosotros resolver el problema. Aquí tengo un error, ya que no le he puesto coma aquí. Y voy a darle ahora a ejecutar. Bueno, y ahí tengo. Fíjense ahora. Guairá tiene que relacionarse con el país, el código del país 1, ¿sí? Pero aquí me está relacionando con Argentina, cuyo código es 3. Lo mismo hace con Bolivia, Brasil, México y Paraguay. Fíjense, con Paraguay. Sabemos que realmente Guairá, el código del país 1, pertenece a Paraguay. Entonces, este registro es el correcto, vamos a decir, el que se está combinando o que se debería mostrar en este caso. Ahora, Guairá. Bueno, Caguazú también pertenece al país 1. El registro correcto es este. Bueno, y así sucesivamente. Y podemos ver también el último registro. Vemos que México, Distrito Federal, no corresponde a Argentina, a Brasil, ni tampoco a Paraguay ni a Uruguay, sino que corresponde a México. Bueno, entonces, teniendo estos resultados, podemos identificar cuáles son los correctos, ¿sí? Los correctos son los que tienen que el código del país es igual al código de país de la tabla países, ¿sí? El código de país es propio de la tabla de departamentos, entonces ese código de país tiene que ser igual al código de la tabla países, ¿sí? El código de país. Fíjense, acá este está bien y lo mismo ocurre aquí, ¿sí? El código de país es 1, entonces el resultado correcto es 1. Entonces podemos decir que los valores correctos son los que son iguales en cuanto al código del país y de la tabla de departamentos y el código del país de la tabla países. Entonces podemos hacer un filtro aquí con where para obtener aquellos resultados, solamente los resultados que son correctos. Entonces vamos a hacer un filtro y vamos a decir que
el código o departamentos.código de país, que es este campo, tiene que ser igual al código de la tabla país. Entonces, el código del país, que es este, tiene que ser igual a países.código. Muy bien. Haciendo eso, vamos a filtrar solamente aquellos resultados que son correctos y vamos a ignorar aquellos que no lo son. Muy bien, vamos a hacer la prueba. Voy a seleccionar todo esto. Voy a achicar más. Allí está. Y voy a hacer la ejecución. Entonces le voy a ejecutar y fíjense lo que ocurre. En este caso, al poner el filtro, se muestran solamente 6 registros. Y se muestra también el resultado correcto, como hemos visto. Sabemos que México, Distrito Federal, pertenece al país de México. Concepción a Paraguay, Alto Paraná también a Paraguay, Central a Paraguay, Caguazú a Paraguay y Guairá también. Entonces allí vemos cómo es que se hace una relación de forma correcta entre dos tablas, en este caso entre departamentos y países. Muy bien. Aquí yo puedo poner alias para poder identificar a cada campo. Por ejemplo, tenemos 2 campos que se llaman código, pero yo no sé a qué tabla pertenece. Entonces puedo utilizar un alias, ¿sí? Muy bien. Aquí vamos a poner un alias y vamos a ponerle código departamento. Y aquí vamos a ponerle nombre departamento. Y aquí podemos dejarlo así, código de país. Y inclusive esto también podemos eliminarlo, ¿sí? Ya que aquí tenemos el mismo dato, son los mismos. Entonces, en realidad solamente me haría falta mostrar uno. Entonces voy a dejarlo ahí, código de país. Y aquí iría entonces el nombre del país como alias. Nombre del país. Muy bien. Ahora vamos a ejecutar, le damos a ejecutar y vemos unos datos mucho más claros. Entonces Guairá corresponde al Paraguay y México, Distrito Federal, a México. Muy bien, con eso entonces vamos a tener una unión de tablas en forma correcta utilizando where. Pero hay otra forma, la forma estándar de unir tablas es utilizando la cláusula join. Entonces vamos a hacer eso, vamos a hacer lo mismo, ¿sí? Vamos a obtener los mismos campos y también tenemos que indicar en el from de dónde vamos a traer esos campos. Entonces, de países y departamentos. Pero para no usar where, entonces vamos a utilizar la cláusula join. Entonces, en vez de coma, vamos a poner aquí la palabra join, ¿sí? Y también tenemos que identificar con la cláusula on. Allí tenemos que indicar dónde es que se unen la tabla países y departamentos, ¿sí? Entonces, para eso, para averiguar eso de forma fácil, como les dije, necesitamos tener a mano nuestro diseño, ¿sí? Si hacemos clic encima de la relación, entonces ya se nos pinta, ya se nos colorea, nos da una pista ya, nos dice que este código, ¿sí? Es el resultado de la unión entre países y departamentos. O sea que el código de país que tenemos aquí pasa como clave foránea del código o que tenemos, en este caso se llama código país, que tenemos en la tabla departamentos. Entonces, así yo puedo saber muy rápidamente cuáles son los campos que hacen la unión entre tablas, ¿sí? Bueno, para eso entonces lo que vamos a hacer es ahora indicar en la cláusula on dónde es que se unen estos campos. Bueno, podemos decir que la unión entre países y departamentos se produce mediante el campo código. El campo en la tabla países sería el campo código y eso lo puedo indicar aquí. Le puedo poner entre paréntesis que se unen en países.código y tengo que poner aquí también, así como puse en el where, tengo que decir que países.código es igual a departamentos código de país, ya que aquí también me muestra lo mismo. Entonces tengo que indicar el nombre de la tabla, punto, el nombre del campo. Lo mismo para departamento y lo mismo para países. Ya lo indiqué para países, entonces me faltaría ahora de la tabla departamentos. Entonces aquí pongo, inclusive esto puedo poner abajo para que entre todo. Países.código se une con departamentos en el campo departamentos.código país. Muy bien.
Ahora voy a ejecutar esto, le doy a ejecutar y obtenemos de vuelta 6 registros, ¿sí? 6 registros que se han unido en forma correcta. Muy bien. Entonces, estas son las dos posibilidades que tenemos para unir tablas. Tenemos, por un lado, la forma de unir tablas o filtrar esos resultados válidos con la cláusula where. Y la otra forma es utilizando la subcláusula join de la cláusula from. Y eso lo podemos hacer aquí. Entonces aquí pareciera ser que esto es mucho más corto, ¿sí? Pero muchas veces lo más recomendable es utilizar las formas estándar para unir tablas, ya que fueron creadas para eso. Pero ya dependerá de ustedes con cuál se quedan. En mi caso particular, yo utilizo la cláusula join para realizar las uniones de tabla, ya que me permite después aplicarle filtros. Por ejemplo, aquí puedo aplicar filtro con where, ya que es para eso, ¿sí? Es para aplicar filtros. Entonces aquí yo puedo aplicar filtros. Por ejemplo, puedo poner que quiero que me muestre solamente los departamentos que pertenecen al país de Paraguay. Entonces lo que voy a hacer aquí es indicarle que países.código debe ser igual a 1, ¿sí? Entonces haciendo eso voy a hacer un filtro y se me van a mostrar solamente aquellos departamentos del país de Paraguay, ya que eso lo indica aquí en el filtro. Bueno, puedo ejecutar esto y voy a obtener entonces solamente 5 registros, ya que en el filtro, en el where, yo le dije que solamente quiero ver a aquellos departamentos que pertenecen a Paraguay. En cambio, si yo quiero ver solo los departamentos que pertenecen al Brasil, que en este caso era 2, creo, vamos a ejecutar. No me aparece ninguno, ya que el código 2, vamos a ver a qué pertenece el código 2, ¿sí? Vamos a hacer una consulta a la tabla países. El código 2 vemos que pertenece a Brasil y no hay ningún departamento que haya registrado que pertenezca a Brasil. Lo que sí tenemos registrado es un departamento que pertenece al país de México. Entonces debemos indicar en el filtro que solamente queremos aquellos departamentos que pertenecen o que tienen como código de país 6, ¿sí? Entonces le damos ejecutar y ahí sí que me trae el registro que yo estoy solicitando. Bueno, esto lo puedo hacer también utilizando el método del where, ¿sí? Entonces lo único que tendría que hacer es copiar esto, así como está, y llevarlo aquí. Este es el código que me permite a mí entonces realizar la unión entre tablas, vamos a decirlo, entre países y departamentos. Si yo además de la unión quiero aplicar un filtro, entonces debería usar aquí el operador AND y poner aquí el filtro que yo necesito. Entonces, en este caso, solamente quiero que me muestren los departamentos de la tabla países, entonces tengo que indicar que quiero solamente los departamentos donde el código del país sea 1. Y con eso, al ejecutar, se muestra también el mismo resultado que obtengo utilizando la cláusula join. Entonces, son dos formas de hacerlo, ¿sí? La forma que a mí me gusta, como les he mostrado, entonces es esta, ¿sí? Ya que aquí puedo unir más tablas y no tengo que ir agregándolos en el where. El where se vuelve solamente, o sea, cumple la función solamente para la cual fue creada, el cual es la de realizar filtros y no la de unir tablas. En mi caso particular, yo la mayoría de las veces utilizo el join. Pero ustedes, como les digo, tienen la potestad de elegir cuál de ellos les gusta más. Muy bien. Ahora existe también lo que se conoce como inner join, ¿sí? El inner join lo que hace es indicar una unión interna entre tablas, ¿sí? Eso es lo que queremos. No es solamente una unión sencilla, vamos a decir, no es una unión común entre dos tablas, sino que es una unión interna. Entonces lo que hacemos es aplicar el inner join entre países y departamentos. Entonces así es como normalmente yo suelo realizar las uniones con inner join. Y a partir de ahora entonces voy a estar usando el inner join para realizar la unión de tablas. Pero siempre tienen la alternativa ustedes, como les digo, de utilizar el where para realizar los filtros. Bueno. Yo particularmente la forma en la cual uno las tablas es exactamente de esta forma, ¿sí? Indicando el nombre completo
de la tabla y el nombre completo del campo, y en algunas ocasiones, como aquí, utilizando alias en los campos. Pero existe también una forma más corta de realizar estas uniones, ¿sí? Para eso, para acortar más esto, para abreviar esto, se suele utilizar también lo que se conoce como alias de tabla, ¿sí? Estos son alias, ya hacemos que con as nosotros indicamos un nombre alternativo al campo original. En este caso, utilizando alias de tabla, lo que estamos indicando es un nombre alternativo a la tabla que tenemos aquí. En este caso vamos a poner un nombre alternativo a la tabla países. Entonces ponemos ASP. Con P, entonces este nombre va a representar a la tabla países. Y a la tabla departamentos, entonces vamos a representarlo con una D de departamento, ¿sí? Con una D minúscula. Entonces, D significa que es departamentos, así como código de departamento significa que es código, ¿sí? Es un alias de tabla en este caso. Y la utilidad del alias de tabla es que podemos utilizar en cualquier parte, en el select o en el where o en el on, podemos utilizar este alias para realizar o hacer referencia a la tabla países. En este caso, por ejemplo, vamos a utilizar la D para departamentos. Entonces, en vez de escribir el nombre completo de la tabla, solamente tenemos que escribir D, ¿sí? Y también lo vamos a hacer entonces aquí. En vez de escribir el nombre completo, vamos a poner solamente D. Y en vez de países, entonces vamos a utilizar la letra P que hemos definido acá como el alias. Lo mismo puedo hacerlo aquí. En vez de países puedo poner P. Y en vez de departamentos puedo poner D. Lo mismo puedo poner aquí. P.código igual a 1. ¿Sí? Y con eso se acorta o se recorta mucho más el código que yo tengo que escribir. ¿Sí? Es muy recomendable utilizarlo en caso que seamos ya o que tengamos ya bastante experiencia, ya que nos va a permitir ahorrar tiempo escribiendo todo el nombre de las tablas, ¿sí? Pero al iniciar con la unión de tablas, al ser nuevo en unión de tablas, entonces yo recomiendo mucho escribir todo el nombre de la tabla, ¿sí? Ya que así al leer el código puedo obtener o saber exactamente a qué tabla pertenece. Cuando se producen, por ejemplo, unión entre más de dos tablas, 3, 4, 5, 6, 10, 20 tablas, en ese caso sí que resulta útil poner todo el nombre de la tabla, ya que existen varias tablas. Entonces, si yo pongo D, no sé al final a qué tabla hace referencia a eso, ¿sí? Entonces, para poder leer el código SQL que yo he hecho, y si son bastante extensos, yo recomiendo que escriban el nombre completo de la tabla y con un punto indiquen también el campo que quieren acceder, al cual quieren acceder, ¿sí? Vamos a probar esto entonces. Es una alternativa válida que también dependerá de ustedes si quieren utilizarlo de esta manera. Yo personalmente, como les digo, lo suelo utilizar solamente indicando aquí, así como está, ¿sí? Indicando el nombre de la tabla en forma completa. Bueno, vamos a hacer la ejecución y veremos que es la misma cosa, ¿sí? El resultado que tenemos es lo mismo, pero el código que escribimos es un poco diferente, ¿sí? Este es un poco más abreviado, más compacto. En cambio, si yo pongo todo el nombre, si yo pongo departamentos, entonces muchas veces escribo más, pero la ventaja es que si tengo una consulta muy extensa, muy complicada, entonces me permite a mí fácilmente detectar a qué campo y de qué tabla estoy accediendo. Entonces yo recomiendo que lo utilicen o lo aprendan así, ¿sí? Acá también tengo que poner el nombre completo, países. Se trabaja un poco más a la hora de escribir el código, pero para leerlo resulta mucho más sencillo, o al menos para mí. Bueno, y ahí entonces faltaría aquí indicarle de dónde es el código. Bueno, con esto entonces el resultado que obtenemos es lo mismo, pero a mi entender esto resulta mucho más fácil de leer, fácil de mantener, fácil de entender que esto, ¿sí? Esto se puede entender también muy bien,
pero si es una consulta muy larga, entonces ya me va a complicar, no voy a saber a qué campo estoy accediendo. Tendría que ver aquí la abreviatura y ver a qué tabla pertenece, ¿sí? Entonces, es también decisión de ustedes, cualquiera de ellos pueden usar. Yo particularmente estaré utilizando entonces esta forma de realizar las uniones de tabla. Ok, entonces vamos, esto lo voy a llevar ahí abajo para mostrarles ahora cómo podemos hacer para unir más de dos tablas, ¿sí? Aquí estamos uniendo entonces dos tablas. Bueno, ahora vamos a ver cómo podemos unir tres tablas. Bueno, entonces países con departamentos ya está y ahora le queremos unir una tercera tabla que es la tabla de ciudades, ¿sí? Países y departamentos ya está. A esta unión entre países y departamentos tenemos que unir de vuelta una tercera tabla que es la tabla ciudades. ¿Cómo hacemos eso? Muy sencillo. Entonces aquí tenemos ya países y inner join con departamentos y esta unión que tenemos aquí, a esta unión, como dije ya, vamos a volver a unirle. Entonces, inner join nuevamente. Y aquí ponemos el nombre de nuestra tabla. En este caso, ciudades. ¿Sí? Ciudades. Perfecto. Luego de poner el nombre de la tabla, tenemos que indicar dónde. En la cláusula on indicamos dónde se unen ciudades con esta relación. Si vemos nuestro diagrama, vemos que ciudades se une con departamentos. Entonces, ¿dónde se unen? Se unen aquí, en el campo departamentos.código y ciudades.código departamento. Eso es lo que me indica. Entonces, al hacer clic encima de la relación, ya me da la certeza de que se unen mediante esos campos. Entonces, lo único que tengo que hacer es poner que departamentos o ciudades.código departamento tiene que ser igual a departamentos.código. Con eso, entonces voy a estar realizando la unión con una tercera tabla. Ahora, el siguiente paso va a ser entonces definir el nombre de los campos que quiero visualizar de la tabla ciudades. Entonces escribo el nombre de la tabla ciudades.código, ¿sí? Puedo poner ciudades.código o puedo también poner departamentos.código país, que viene a ser lo mismo, ya que son iguales. Puedo poner ciudades código y ponerle un alias también. Código ciudad. Código ciudad sería. Muy bien. Y ahora quiero también el nombre, que es lo que me interesa más. Ciudades.nombre. Entonces allí yo tengo puedo ponerle aquí nombre ciudad o puedo directamente poner ciudad. ¿Sí? Ciudad. Y con eso entonces voy a tener los datos que yo estoy precisando. Le selecciono todo, le doy a ejecutar y vengo aquí a ver los resultados, ¿sí? Guairá del país Paraguay pertenece a la ciudad Villarrica. Bueno, y así. Entonces esto inclusive puedo ordenarlo un poco mejor. Puedo poner que primero aparezca el nombre del país, ¿sí? Entonces países voy a ponerlo primero. Después voy a tener el nombre del departamento y por último el nombre de la ciudad. Entonces con eso va a quedar mucho más ordenado el resultado. Le selecciono todo esto y a ver, selecciono todo, lo voy a ejecutar y ahí tengo nombre del país, aquí está Paraguay, nombre del departamento Guairá y nombre de la ciudad Villarrica. Entonces, si yo quiero solamente los nombres, puedo también omitir los códigos y se va a mostrar mucho mejor inclusive. Entonces, yo muestro de acuerdo a la necesidad que yo tenga. En este caso, vamos a eliminar los códigos y vamos a dejar solamente los nombres. Entonces, quedaría de la siguiente manera. Vamos a dejarlo ahí y vamos a ponerle departamento. Solamente para que vean que es totalmente personalizable. Bueno, y vamos a ver aquí, le damos a ejecutar y nos aparecen los resultados correspondientes. Paraguay es el país, el departamento o provincia es Guairá y la ciudad Villarrica. Bueno, y así voy a ir yo obteniendo aquellos datos que sean de mi interés y puedo yo modificarlo y hacer todo lo que yo quiera con ello. También puedo aplicarle los filtros y los ordenamientos correspondientes también. Por ejemplo, puedo ordenar por, entonces, order by
order by, por ejemplo, nombre país, que se ordene por el nombre, luego que se ordene por por el campo o departamento, ¿sí? Departamento. Bueno, y así entonces lo que yo voy a hacer es lograr, a ver si con los alias funciona. Vamos a ejecutar. Perfecto. Entonces se ordena por nombre del país, también se ordena por el departamento. Primero la A, la C y después la G. Ahora vamos a ver un ejemplo de lo que se conoce como subconsultas, ¿sí? Las subconsultas dentro del SQL me permiten a mí realizar consultas un poquito más complejas a partir del resultado de una operación anterior. Por ejemplo, si lo que yo quiero es obtener, ¿sí? Voy a poner aquí un comentario, obtener el nombre y precio de compra de todas aquellas mercaderías que su precio de compra sea mayor o igual al promedio del precio de compra. Bueno, en este caso necesitamos obtener este resultado, obtener el nombre y precio de compra, ¿sí? Entonces necesitamos nombre y precio de compra de todas aquellas mercaderías que su precio de compra sea mayor o igual al promedio del precio de compra. Entonces el precio de compra depende otra vez del promedio, ¿sí? El promedio sabemos cómo calcularlo mediante la función ABG, pero es algo que necesitamos comparar con el precio de compra nuevamente. Entonces se complica un poco. Lo primero que tenemos que hacer aquí es averiguar el promedio, ¿sí? Acá, averiguar el promedio del precio de compra, ¿sí? Bueno, ese promedio de precio de compra, vamos a ver en qué tabla está la información. Bueno, el promedio de precios, vamos a ver en la tabla... en la tabla mercaderías, entonces, no se encuentra el precio, ¿sí? El precio de compra se encuentra en la tabla stock, ya que nos pide el promedio de todos los productos, ¿sí? De todo el precio de compra. Entonces podemos hacer uso solamente de la tabla stock. Entonces hacemos un select, precio de compra, ¿sí? Precio compra de la tabla stock. Sencillamente eso, ¿sí? Con eso vamos a obtener todos los precios de compra que tenemos registrado. 35, y ahora vamos a hacer el promedio con ABG y eso va a devolver entonces de forma automática el promedio del precio de compra. Le damos a ejecutar y vemos que este es el promedio, ¿sí? 4.571,42 y algo. Esto entonces nos va a servir de referencia para utilizarlo en la siguiente consulta, ¿sí? En la siguiente consulta, la consulta número 2, el cual nos pide entonces lo siguiente. El 2 sería averiguar el promedio, ya tenemos. Y ahora realizar la consulta utilizando el promedio calculado, ¿sí? El promedio calculado. Muy bien. Ahora, entonces, lo que nos pide es obtener el nombre y precio de compra de todas aquellas mercaderías. Veamos ahora. El nombre, esa información, ¿dónde la tenemos? Lo tenemos aquí en mercadería, la descripción, ¿sí? La descripción vendría a ser el nombre. Y luego lo que nos pide es el precio de compra. Bueno, el precio de compra lo tenemos en otra tabla. Entonces, si tenemos información en una tabla y en la otra, la única forma de poder visualizar ambas es haciendo la unión entre ellas, ¿sí? La unión de tablas. Tenemos que unir mercaderías con stock primeramente y después de eso aplicar un filtro, ¿sí? El precio de compra debe ser mayor o igual al promedio. El promedio ya sabemos que es este número, ya sabemos cómo calcularlo. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer es seleccionar de la tabla mercaderías, entonces vamos a seleccionar mercaderías.nombre o descripción, que sería el nombre de la mercadería, nombre de mercadería.
Y también necesitamos el precio que lo tenemos en la tabla stock. Bueno, entonces vamos a poner aquí stock.precio de compra, ¿sí? No necesita ningún alias, entonces lo dejo ahí. Ahora en el from tengo que indicarle de dónde voy a traer. Lo voy a traer de la unión entre mercaderías y stock. Bueno, mercaderías, entonces inner join stock. Y ahora debo indicar en dónde es que se realiza esa unión. Entonces pongo la cláusula on y pongo allí dónde se unen las tablas mercaderías y stock. Veo que mercaderías.código interno debe ser igual a stock.código mercadería. Entonces voy a poner eso, mercaderías.código interno debe ser igual a stock.código mercadería, ¿sí? Eso es lo que me dice aquí, o puedo visualizarlo aquí en el diagrama, ¿sí? Bueno, son los campos que se pintan en rojo, entonces eso es lo que voy a poner aquí en la cláusula on. Perfecto. Entonces allí tengo ya los datos que estoy necesitando. Al darle a ejecutar, tengo el nombre de la mercadería y tengo también su precio de compra. Pero recuerden que solamente quiero los productos que su precio de compra sea mayor o igual al promedio del precio de compra, ¿sí? Entonces, vamos a recordar que el precio de compra era este numerito, ¿sí? Voy a anotarlo aquí, 4571.428571. Voy a anotarlo totalmente, ¿sí? Con todos los decimales. Bueno, entonces en la siguiente consulta, ¿sí? Voy a utilizar eso. Le voy a ejecutar y allí veo que tengo ciertos productos que son menores, entonces no se tienen que mostrar. Por ejemplo, agua mineral no se debe mostrar porque su precio de compra es menor al promedio de precios de compra, ¿sí? Entonces 4.500 es también menor, 5.000, 3.500, 3.500. Bueno, hay solamente dos productos que cumplen la condición, ¿sí? El detergente de 1 litro que cuesta 5.000 y el jugo de Hades que cuesta 8.000. Entonces, es solamente esos dos productos son mayores o iguales al promedio, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a hacer eso. Una opción que tengo es lo que hice aquí, ¿verdad? Primeramente saber cuál es el promedio y luego utilizarlo directamente en un filtro. Entonces aquí pongo que el stock.precio de compra tiene que ser mayor o igual al promedio. El promedio es este número, ¿sí? Entonces, una opción que tengo es calcular primero y después copiar y pegar aquí. Y al hacer el select, entonces me va a mostrar solamente aquellos productos que cumplan esa condición, ¿sí? Pero este valor es un valor estático y sabemos que si agregamos un nuevo producto, este valor va a cambiar, ¿sí? El promedio va a cambiar. Entonces es algo variable que no puedo utilizarlo allí, pero hasta ahora es la única solución que podemos aplicar. Bueno, en este caso lo más recomendable es utilizar una subconsulta. Entonces, en vez de poner el resultado, ponemos la consulta para calcular ese valor. Entonces, vamos a cortar esto y lo vamos aquí a poner. Entonces, vemos aquí algo muy raro que no hemos visto hasta ahora, donde tenemos un select padre y aquí tenemos un select hijo, vamos a llamarle, ¿sí? Bueno, este select padre depende de esta consulta, ¿sí? Entonces, esta consulta se va a ejecutar, se va a obtener un número y ese número se va a comparar en forma dinámica, ¿sí? Con este precio de compra. Bueno, con eso, entonces voy a poder solucionar y realizar una consulta que no dependa de un número concreto y que se vaya actualizando solo en forma automática a medida que vayan cambiando o agregándose nuevas mercaderías. Bueno, con eso entonces hemos logrado, ¿sí? Hemos logrado cumplir con lo que nos pedía este enunciado, ¿sí? En videos posteriores vamos a tener este tipo de enunciados y vamos a ir entonces escribiendo el código SQL para resolver esos enunciados. Será algo muy divertido de hacer y que nos va a permitir también aprender mucho más a realizar consultas en SQL. Bueno, entonces les dejo para que ustedes puedan hacer sus propias prácticas, ¿sí? Pueden ir cambiando los valores para ver si esto se calcula también en forma automática.
Muy bien, ahora por último vamos a ver una cláusula que vamos a estar utilizando también en algunos casos. Por ejemplo, tenemos aquí los datos que son propios de los usuarios, ¿sí? Por un lado tenemos los usuarios, tenemos su código, su cédula, nombre, apellido, fecha de nacimiento. Y también tenemos datos de personas en la tabla clientes, ¿sí? Cédula, código, cédula, nombre, apellido, fecha de nacimiento. Supongamos que nos piden enviar una felicitación a todos los clientes, ya sean a todas las personas, ya sean clientes o usuarios de nuestro sistema en el día de su cumpleaños. Entonces, ¿cómo podríamos hacer eso? Una forma bastante práctica es generar un reporte, una consulta en la cual se muestren ambos resultados. Pero ¿cómo hacemos eso? Si los datos de usuarios tenemos por aquí y los datos de clientes lo tenemos por aquí. Entonces, eso lo podemos hacer mediante una cláusula que se llama union, ¿sí? Mediante la cláusula unión, nosotros podemos, como su nombre lo indica, unir resultados o consultas que se realizan en forma independiente. Por ejemplo, vamos a consultar el código, ¿sí? El código. También vamos a consultar el nombre y el apellido. Y por supuesto, la fecha de nacimiento, ¿sí? Fecha de nacimiento de la tabla clientes. Muy bien. Entonces vamos a traer todos los registros de la tabla cliente, ¿sí? Código, nombre y apellido. Ejecutamos y vemos que tenemos, entonces aquí tenemos 4 registros que son Oscar, Federico, Pedro y Juan, y aquí tenemos la fecha de nacimiento. Perfecto. Entonces esto por un lado, y por el otro lado también necesitamos traer entonces lo mismo, ¿sí? El código, el nombre y el apellido y también la fecha de nacimiento, pero esta vez de la tabla usuarios. Muy bien, vamos a ver el resultado de esa consulta, le damos a ejecutar y tenemos solamente un usuario registrado que es Juan Pérez. Bueno, entonces lo que sería bueno es unir el resultado de estas dos consultas, combinar lo que serían estos 4 registros con un registro que tengo aquí, ¿sí? Con este registro. Bueno, para poder hacer eso, lo único que tenemos que hacer aquí es utilizar la cláusula union, ¿sí? Lo ejecutamos y bueno, aquí ha habido un error. Ya, sí, aquí he puesto un punto y coma y eso no hay que ponerlo, ¿sí? El punto y coma hay que ponerlo solamente al final, ya que toda la consulta va a ser esta, ¿sí? Entonces le damos a ejecutar y ahí sí que entonces se combinan el resultado. Desde aquí hasta aquí, estos son los datos del cliente y Juan Pérez entonces va a ser el usuario, ¿sí? Aparece 2 veces Juan Pérez ya que tenemos también el mismo nombre dentro de la tabla de clientes. Entonces vamos a aprovechar y vamos a cambiar ese nombre para que se vea mucho mejor esto. Muy bien, entonces ejecutamos update clientes, set nombre y allí le ponemos entonces un nombre, por ejemplo, en vez de Juan vamos a ponerle Pablo. Y también vamos a modificar el apellido, entonces vamos a indicar aquí que el apellido va a ser, por ejemplo, puede ser López. No, ya tenemos un apellido López, vamos a poner Miranda, ¿sí? Pablo Miranda. Y aquí vamos a indicar el campo que queremos modificar o el registro que queremos modificar. Bueno, entonces vamos a poner el where y aquí vamos a poner que el código sea igual a, en este caso es 4. Entonces le voy a poner que el código sea igual a 4. Bueno, le doy a ejecutar, ejecuto la actualización y ahora sí voy a ejecutar nuevamente la consulta select y ahí está. Entonces, fíjense, desde Oscar hasta Pablo son los clientes y aquí tengo Juan Pérez que es un usuario. Entonces, de esa forma yo puedo realizar combinaciones
de consultas. Lo único que tengo que tener en cuenta es que para que se pueda unir o se pueda combinar estas consultas, tienen que tener la misma cantidad de campos, ¿sí? Aquí hay 4 campos que se tienen que mostrar y aquí también tengo 4 campos, entonces se va a mostrar correctamente, ¿sí? Por ejemplo, si yo elimino uno de ellos, vamos a ver qué ocurre. Ejecuto esto y me tira un error, ¿sí? Me dice que la sentencia select utilizada tiene diferente número de columnas, entonces no me los puede unir, no puede unir el resultado de ambas. Tienen que ser exactamente la misma cantidad para ambas consultas para que se puedan unir. Muy bien, entonces solamente esas cuestiones tengo que tenerlas en cuenta a la hora de utilizar la cláusula unión. Muy bien, entonces el video de hoy llegamos hasta aquí y en el siguiente video vamos a realizar unos cuantos ejercicios para poder afianzar más nuestro conocimiento acerca de las consultas en SQL. Entonces nos vemos en el siguiente video.